Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre Miguel de Cervantes Saavedra, poeta no muy brillante y dramaturgo de poco éxito que se convierte en nuestro autor más universal gracias a su narrativa. Cervantes va a ser un autor que vive en los años de la transición entre el movimiento del Renacimiento y el del Barroco. Miguel nació un 29 de septiembre de 1547 en el seno de una familia numerosa en Alcalá de Henares. Debido al trabajo de su padre como cirujano barbero, se recorrió gran parte de nuestra península. Este conocer de vivencias, personas y lugares de todos estos sitios por los que estuvo viviendo durante su infancia van a quedar luego reflejadas en su obra. Cervantes se alistó como soldado y combatió en la batalla de Lepanto, donde recibió 3 heridas por arcabuz, un arma de fuego, en su mano izquierda, lo que le otorgó el sobrenombre del Manco de Lepanto, aunque nunca perdió la mano, se le quedó en una posición como de garra. Al acabar la contienda, Cervantes recibe varias cartas en agradecimiento a sus servicios militares, entre ellas una de Juan de Austria, hijo ilegítimo del emperador Carlos I. Durante su viaje de regreso, su barco fue atacado por piratas y permaneció prisionero junto con su hermano en Argel. El rescate por su hermano fue pagado por su familia, pero Cervantes permanecería prisionero durante 5 años. Durante este encarcelamiento, Cervantes intentó escapar en varias ocasiones sin éxito e ideó algunas de las obras de teatro que ambientaría en Argel y que publicaría más adelante. A su vuelta a España intentó dedicarse a la literatura, pero no tuvo mucho éxito inicial. Las dificultades económicas que estaba atravesando lo llevaron a aceptar el cargo de recaudador de impuestos para la corona. Acusado de mala administración de estos fondos recaudados, fue encarcelado en varias ocasiones. En una de estas ocasiones en la cárcel, se supone que debió de idear el Quijote. En 1605, Cervantes publica la primera parte del Quijote y empieza a alcanzar fama como escritor, iniciándose ahora su etapa más fructífera en la literatura, que se extenderá hasta su muerte. Cervantes murió el 22 de abril de 1616 en su casa de Madrid y fue enterrado un día después en el convento de las Trinitarias Descalzas, envuelto en un hábito de franciscano y con el rostro sin cubrir. En 2015, un grupo de investigadores trataron de localizar el cuerpo de Cervantes y se llegó a la conclusión de que sus restos estaban en un enterramiento en el subsuelo de la cripta del convento, mezclados con los de otras personas. El 23 de abril es considerado el Día del Libro al coincidir en torno a esta fecha la muerte de 3 grandes escritores, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Aunque como conocemos, ni Miguel de Cervantes falleció un 23 de abril ni William Shakespeare, ya que en esa época Inglaterra se regía por el calendario juliano. Cervantes publicó obras en los 3 géneros, aunque no consiguiendo el mismo éxito en los 3. La obra lírica de Cervantes debió de ser extensa, pero hoy en día casi todos los poemas están perdidos. Sí que conservamos aquellos que incluyó dentro de sus novelas. En una primera etapa, Cervantes va a seguir los modelos de los autores renacentistas, como Garcilaso de la Vega o Fray Luis de León. Y en una segunda etapa, Cervantes va a crear y a recuperar los romances y las canciones de la tradición popular. Tanto Cervantes como Luis de Góngora van a ser autores que van a retomar el romancero, que en este caso conocemos como romancero nuevo. El género dramático siempre fue el predilecto para Cervantes, pero no consiguió el éxito que él pretendía, ya que en el momento rivalizaba con un monstruo de la naturaleza, tal y como era conocido Lope de Vega. Aún así, su obra también se divide en 2 etapas. En la primera, escribió obras que seguían las reglas clásicas, y solo hemos conservado los tratos de Argel y el cerco de Numancia. Debido al fracaso de público y de crítica de su teatro anterior, Cervantes acaba cediendo a la fórmula triunfal de Lope de Vega y compuso comedias y entremeses. Dentro de las comedias nos encontramos con Los baños de Argel, una obra que nunca llegó a estrenarse y que como curiosidad aparece representada en el capítulo del Ministerio del Tiempo de Tiempos de Hidalgo.
Los entremeses eran obras breves que se representaban en el descanso de obras más largas, donde se presentaba con humor a la sociedad y a sus costumbres. El más famoso de todos los entremeses de Cervantes es el Retablo de las Maravillas, donde nos encontramos con unos estafadores que afirman poseer un objeto que solo los elegidos pueden ver. Tanto los tratos de Argel como los baños de Argel fueron concebidas durante su cautiverio en este lugar a la vuelta de la batalla de Lepanto. Por último, nos adentramos en el género de la prosa, de la narrativa, donde Cervantes alcanza la cima. Cervantes escribió novelas de todos los tipos conocidos hasta el momento e intentó abrir nuevos caminos en la novela, que finalmente se asentaría como género tal y como la conocemos hoy en día con la publicación del Quijote. La Galatea es la primera obra en prosa que publica Cervantes. Se trata de una novela pastoril ambientada a las orillas del río Tajo, donde se narra el amor de unos pastores, Elicio y Arastro, por la pastora Galatea, quien los rechaza ya que ella adora su independencia espiritual y no quiere verse sujeta a una relación. Esta obra no tuvo el éxito que sí tuvieron otras de este género, como la Diana de Jorge de Montemayor o la Diana enamorada de Gil Polo. Cervantes prometió una segunda parte para la obra, pero debido al poco éxito que tuvo, nunca llegó a cumplirlo y la trama de la Galatea queda inconclusa. Entre la publicación de las dos partes del Quijote, Cervantes publicó de manera conjunta las novelas ejemplares. Estas son una serie de 12 novelas cortas que no tienen un marco común que las agrupe, a las que Cervantes les atribuía un carácter didáctico, ya que pensaba que el lector podría sacar algún aprendizaje de ellas. Uno de los rasgos más destacados de estas novelas es la verosimilitud con la que se presentan los sucesos extraordinarios y disparatados que le ocurren a los personajes. De las 12 novelas que componen las novelas ejemplares de Cervantes que podéis observar en pantalla, destacan Rinconete y Cortadillo, El coloquio de los perros, además de El licenciado Vidriera o La ilustre Fregona. Por último, Cervantes escribió los trabajos de Persíles y Sigismunda, una obra que nunca llegó a ver publicada en vida. Esta novela entronca con el género de la novela bizantina, aquella que relataba las aventuras de dos enamorados que se distancian por diversas causas y que vuelven a unirse al final de la obra. El relato es bastante complejo, ya que tiene un alto cargo de simbolismo entre la vida terrena y la vida cristiana. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es la obra más importante de Miguel de Cervantes. Se ha convertido en una de las obras más leídas y valoradas de la historia y supone el nacimiento de la novela tal y como la conocemos hoy en día. El Quijote nace como una parodia a las novelas de caballería, que ya desde el siglo XV habían tenido un gran éxito de público y que en el Renacimiento alcanzan su cima, con todas las publicaciones y continuaciones que sufrió el Amadís de Gaula en nuestro país. Cervantes quiso parodiar esta literatura porque en el momento en el que se encontraban había perdido todo el sentido original que tenía la novela de caballería y no tenían relación ninguna con la sociedad en la que se estaban leyendo esas novelas. El Quijote está formado por 2 libros de Cervantes más una parte apócrifa de Alonso Fernández de Avellaneda. La primera parte vio la luz en 1605 en Madrid, en la imprenta de Juan de la Cuesta. La obra comienza con una dedicatoria al duque de Béjar, un prólogo donde se manifiesta el propósito de parodiar los libros de caballería y está formada por 52 capítulos que se agrupan en torno a las 2 salidas que va a realizar nuestro personaje. Alonso Quijano es un hidalgo enloquecido por la lectura de libros de caballería que decide convertirse en caballero bajo el nombre de Don Quijote. Elige como amada a Dulcinea y con sus caballos Rocinante sale en busca de aventura. La primera salida la hace en solitario y tan solo dura 3 días. La segunda salida ya lo hace acompañado de su vecino Sancho Panza. Durante toda esta primera parte encontramos como el protagonista confunde la realidad con la imaginación. Ocurren los episodios de confundir los castillos con ventas, los gigantes con molinos, los ejércitos con rebaños, hasta que el barbero y el cura convencen a Don Quijote para que regrese a casa. La segunda parte aparece en 1615 a cargo del mismo editor e imprenta que la primera.
pero está dedicada al conde de Lemos. En esta segunda parte asistimos a la tercera salida de Don Quijote y Sancho, que parten al Toboso a encontrar a Dulcinea. Sansón Carrasco, disfrazado como caballero de los espejos, pretende curar la locura del hidalgo enfrentándose a él y obligándolo a regresar a su aldea, pero fracasa. Durante esta parte, el caballero ya no se engaña en las aventuras que vive, sino que el resto de los personajes deforman la realidad para reírse de él. Finalmente, Sansón Carrasco, ahora como caballero de la Blanca Luna, lo derrota en Barcelona y le impone volver a casa, donde va a recobrar la razón y acabará muriendo. En 1614 había aparecido el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicado en Tarragona y firmado por Alfonso Fernández de Avellaneda. Las continuaciones de obras literarias no eran raras en la época, el concepto de plagio no existe y la imitación era considerada como un signo de alabanza. Lo que destaca es el uso de Avellaneda como seudónimo y emplear el prólogo para insultar a Cervantes. Cervantes desconocía la verdadera identidad que había detrás del seudónimo de Avellaneda. Ha tomado peso la hipótesis de que el autor fuera Jerónimo de Pasamontes, un compañero de armas de Cervantes al que incluye en la primera parte, no dejándolo muy bien. Lo que sí queda claro es que la publicación alteró por completo los planes que tenía Cervantes para la segunda parte, ya que Avellaneda siguió las instrucciones que Cervantes dejó de una salida a Zaragoza. Por esto Cervantes tuvo que cambiar Zaragoza por Barcelona. Cuando amo y escudero llegan a una venta, los huéspedes están leyendo la obra de Avellaneda y se reconoce públicamente el impacto que tuvo esta continuación. Suele decirse que la publicación del apócrifo de Avellaneda aceleró la conclusión de la obra, si tenemos en cuenta la proximidad que hay entre la fecha de publicación de la segunda parte con la muerte del autor. La variedad de personajes refleja la sociedad de principios del siglo XVII, venteros, pastores, labradores, clérigos, hidalgos, pero los más destacados son Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea. Don Quijote es descrito como alto, delgado y viejo, culto y gran lector, valiente e impulsivo. Una de las fuentes del poder de Don Quijote es que el héroe constituye una proyección del propio Cervantes. Representa el tópico del loco que está cuerdo, porque aunque tenga alucinaciones, tiene lucidez mental. Tiene descoordinada la imaginación y la fantasía, pero no los sentidos. A lo largo de la obra, Don Quijote recobra la cordura y evoluciona psicológicamente. En la primera parte, Don Quijote está convencido de ser un caballero andante. Solo los vecinos lo conocen. Cuando los demás personajes le siguen el engaño, empieza a romperse su fe. En la segunda parte, es una persona pública y todos lo conocen. Don Quijote no es Don Quijote durante toda la obra. Hay un Alonso Quijano y un Don Quijote. Alonso Quijano es un tipo anónimo que se podría corresponder con cualquier hidalgo. Don Quijote nace cuando el hidalgo decide ser caballero y lo crea. Don Quijote encarna el idealismo y la lucha por los principios de los caballeros andantes. Mediante el artificio de la demencia de Don Quijote, hace suyo un orden decaído. Don Quijote va a luchar por unos principios que lo llevan a defender a los débiles, convirtiéndose en un personaje transgresor. Sancho Panza representa la filosofía de vida práctica. El personaje mezcla al tonto, al bobo, el loco, el bufón, el enano, el gracioso, el criado y el escudero de los caballeros. Sancho vive en un continuo movimiento pendular, la llamada quijotización. Sancho va perdiendo poco a poco el sentido común, sufre el proceso inverso de Don Quijote, ya que pasa a loco al final de la obra. Cervantes supo captar la simbiosis de estos personajes, que culminan con el efecto contrario, la santificación de Don Quijote, cuando acepta la existencia de exigencias materiales. A partir de aquí se universaliza y la pareja representa al alma humana. Don Quijote y Sancho son personajes muy concretos que viven los grandes problemas de la existencia, a los que cada lector les da su interpretación personal. Ambos se han convertido por esto en mitos de la literatura universal. Dulcinea del Toboso es una ficción creada a partir de Aldonza Lorenzo, una aldeana fuerte, vasta y fea.
Dulcinea no aparece en la historia, pero el héroe necesita una dama y Don Quijote la crea según sus ideales que representan el amor y la belleza. Cuanto a los personajes secundarios, cubren todos los estratos sociales, modulan las modalidades psicológicas y protagonizan otras escenas de historia. Entre ellos están todos los personajes de la historia intercalada, los paisanos de Don Alonso, el cura, el barbero, el bachiller, la sobrina, y todo el mundo que puebla las ventas y los caminos, los galeotes, los frailes, los duques, los bandoleros. El estilo es sencillo, con un uso natural del lenguaje, el equilibrio y la claridad. Cervantes domina las formas literarias y los registros. La multiplicidad de estilos, registros y usos lingüísticos constituye uno de los rasgos más evidentes en la obra. Esto es conocido como polifonía lingüística. El lenguaje se adapta a cada personaje y situación. Es el llamado decoro poético. Don Quijote usa un lenguaje arcaico, caballeresco con un registro culto que muy pocos personajes logran entender. Sancho Panza mezcla el lenguaje popular de los refranes con expresiones vulgares y frases hechas. El diálogo es uno de los mayores aciertos estilísticos del Quijote, ya que este va a ser el medio por el cual los personajes se van a ir revelando sin la intervención del autor. La conversación pausada va a aliviar la monotonía del vagar de Don Quijote y de Sancho. En cuanto a las técnicas narrativas, Cervantes crea un hábil juego de voces y puntos de vista a través del uso de diversas técnicas. La primera es la diversidad de narradores. Dentro de los narradores nos encontramos con un narrador principal, que es externo a la historia y en ocasiones se nombra a sí mismo como responsable. Aparte de este narrador principal, nos encontramos con varios autores ficticios. En un momento de la obra, en la segunda parte, se menciona el manuscrito original de un historiador árabe, Cide Hamete, en el que se encuentran las aventuras de Don Quijote. También aparece un traductor que adapta el original al castellano y opina sobre su contenido. Por último, nos encontramos a los personajes de la historia intercalada, a los que se les cede la palabra para contar sus propias historias. Las historias intercaladas aparecen en la primera parte de la obra. Cervantes incorporó obras de todos los subgéneros de la novela renacentista en el Quijote, como si un muestrario de estas se tratara. No tienen relación con la trama principal, pero todas cuentan una historia de amor. El acierto de incluir esta historia fue tan discutido que en la segunda parte ya solo aparecen cuando están relacionadas con la acción principal, ya que para los lectores suponían un estorbo a la lectura. La metaficción consiste en incorporar dentro de una obra literaria el concepto de ficción, es decir, dentro del propio Don Quijote van a aparecer alusiones a la propia obra y a otras. La metaficción en el Quijote aparece de dos maneras diferentes. Referencias a otras obras. Van a aparecer citadas obras literarias que el lector ya conoce. Cervantes nos ofrece su opinión sobre la literatura del momento con estos mecanismos. El ejemplo más claro lo encontramos en el episodio del escrutinio de la biblioteca, donde el cura y el barbero deciden quemar los libros y nombran los que hay en la habitación. Referencia al propio Quijote. En la segunda parte de la obra se habla de la primera, de modo que los personajes son conscientes de que son parte de una novela. Aunque la primera intención es la parodia de los libros de caballería, El Quijote es un libro de crítica literaria, donde se habla y se experimenta con la literatura. Los personajes hablan constantemente de literatura y vierten juicios sobre los géneros literarios del siglo XVI. Además, es un retrato de la sociedad española del momento. Alonso Quijano representa a los hidalgos que desean ascender, igual que Sancho al labriego que quiere medrar. El Quijote tiene temas que son intemporales, lo que le han dado a la obra universalidad. Algunos de los más importantes son la búsqueda de la libertad, tanto en Don Quijote como en muchos de los personajes que viven al margen de lo convencional y deben buscar su camino. La necesidad de la imaginación para vivir, que hace contrastar ficción con realidad. La frustración humana ante la imposibilidad de que las cosas sean como uno desea. Los límites de la locura y la cordura. No queda muy claro que la locura de Don Quijote sea real o fingida. Y la amistad. La relación que hay entre Don Quijote y Sancho está llena de contradicciones, lo que los vuelve tan cercanos.
Los dos representan cualidades distintas y no son definidos el uno sin el otro. Salvo voces discordantes, la opinión general proclamó la obra como excepcional. Fueron muchas las ediciones publicadas en el siglo XVII, tuvo multitud de lectores e influyó a los escritores de la época. Es el libro más editado y traducido después de la Biblia. En el siglo XVIII supuso un hito importante en el proceso de reconocimiento de las virtudes de Don Quijote. En 1780, la Real Academia patrocina una edición que convierte la obra de Cervantes en un texto sagrado de la literatura española. Las lecturas románticas trajeron nuevas dimensiones simbólicas, el heroísmo, la intriga, la generosidad. Con la generación del 98 y del 14 llegó el espíritu español. Continuos ensayos como los de Unamuno y Maestu abundaron a las vertientes del heroísmo y el reflejo de la decadencia de España. Según Azorín, el Quijote no fue estimado ni comprendido por los contemporáneos de Cervantes. Las múltiples perspectivas de lectura y la riqueza ideológica y literaria han provocado innumerables interpretaciones que siguen provocando estudios. Cerramos con una reflexión del filósofo español Ortega y Gasset. Toda novela contiene al Quijote en su interior, como una marca de agua.